Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias primero por la iniciativa, ¿no? De organizar estas jornadas y bueno, muchísimas gracias por contar conmigo, ¿no? Yo me siento muy privilegiado de poder compartir con vosotros esta tarde algunas reflexiones. El título es un poco tramposo, ¿no? Vamos a hablar efectivamente de 4 cualidades o de algunas más de códigos de ética, pero sobre todo el propósito de esta tarde es convenceros de la importancia del código de ética. Bueno, muchas que estáis, pues me han estado informando, entonces estaréis estudiando ADE, Economía, Finanzas, Business Analytics, Negocios Internacionales, y al final vais a acabar trabajando una gran mayoría en empresas, muchos en empresas grandes, muchas en empresas más pequeñas, pero en todas esas empresas os vais a encontrar con una serie de situaciones que van a tener una dimensión ética, ¿de acuerdo? Entonces, la primera cuestión que esta semana, ¿no? La semana completa, nos ayuda es a despertar esa sensibilidad por la cuestión ética que, de verdad, creedme, bueno, pues es un lujo, ¿no? El poder trasladar estas cuestiones porque es, vamos a decir, poco frecuente, poco frecuente. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar hablando. Yo os voy a dar 2 razones, ¿de acuerdo? Por las que voy a intentar convenceros de la importancia de un código de ética. Esto primero es llamo el caso del contenedor, ¿vale? Y es un caso real que nos plantearon en una empresa y que luego, pues en los diferentes talleres que hemos hecho en otras organizaciones, veíamos cómo se repetía, ¿no? Entonces, imaginaros que, además, aprovechando, ¿no? Que muchos seguro que estáis en Valencia, ¿no? Pues estáis ahí, a cargo, habéis terminado estáis trabajando de profesionales en una empresa, en import, export, trade, en un país, el que queráis, y habéis enviado una mercancía, por puerto, vía puerto, habéis enviado una mercancía que puede ser, pues, producto perecedero, podría ser una vacuna, ¿no? Ahora que, ¿no? Con una cadena de frío, podrían ser medicamentos, antibióticos para una ONG, pudieran ser piezas para una fábrica de automóviles, para un just-in-time. Bueno, habéis hecho un envío, llegan las aduanas del puerto de destino. Generalmente el desaduanaje pues, puede demorar, ¿no? Unos días. Pues imaginad, si estamos a miércoles, pues a lo mejor con un poco de suerte, pues para el lunes, ¿no? Podría estar ya desaduanado y la mercancía en destino. Pero os encontráis una persona en la aduana que os dice que la aduana está fatal, que va a ser muy complicado que vuestra mercancía, ¿no? Que podemos imaginar que estuviera valorada en 1 millón de euros, pues que esa mercancía salga antes de la aduana antes de enero. Entonces vosotros, claro, ¿no? Reaccionáis, oiga, mire, que es este es mi primer trabajo, ¿no? Soy yo titulado y tengo que ver cómo... Bueno, entonces este señor os propone que él no, pero que a cambio de una pequeña cantidad, pongamos, no lo sé, 5.000 euros, a cambio de esa pequeña cantidad, él puede hablar con unos amigos pues para ver si puede mover los papeles y conseguir que vuestro contenedor pase la aduana, pues en vez de, no, para principios de enero, pues a lo mejor para la semana próxima. Entonces la pregunta es, ¿qué haríais? ¿No? ¿Qué haríais? Simplemente pensarlo durante 10 segundos. ¿Le daríais el dinero a este hombre? ¿No se lo daríais? Muchos pensaréis, bueno, claro, es que a lo mejor es algo no legal, es ilegal. Bueno, y el hombre os tranquiliza, os dice que os va a hacer una factura, que no tenéis que pagarle en negro ni nada por el estilo, sino que podéis hacerle una transferencia incluso desde vuestra empresa, que él os hace la factura con el concepto que queráis, ¿vale? Pero bueno, que la factura en todo caso no la declaréis en su país de origen, porque bueno, pues para evitar males mayores. Bueno, os hago el cuento muy corto. El 90% de las personas profesionales, directivos, gerentes, auditores, estudiantes, cuando hacemos este caso, el 90% pagaría.
porque hacen un cálculo que seguro que ya veis, ¿no? Os habéis puesto al día, hace un cálculo utilitarista y dice, bueno, pues la verdad es que, ¿no? 1.000.000 de euros, se me para la producción, dejo a X personas sin antibióticos, se me va a estropear esa mercancía que traslado a cambio de 5.000 euros, bueno, pues el 80-90% de la gente pagaría. Está bien, yo creo que ya sabéis que en ética no hay cosas blancas ni negras, es una escala muy sutil de grises y yo creo que cada uno, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, valoraríamos, bueno, diferentes criterios y haríamos A o B. Lo importante de este caso, para lo que nos ocupa esta tarde, no es si pagaríamos o no pagaríamos. La pregunta fundamental es ¿por qué? ¿Y sabéis lo que dicen los directivos, los gerentes, los profesionales como vosotros sois o seréis en unos años? Cuando les preguntamos ¿por qué? ¿Pero por qué pagarías? Lo que nos dicen es que es lo que creo que la empresa espera de mí. Claro, y esto es una cuestión mucho más grave que intentar salvar el paso de un contenedor. Es que supuestamente, ¿no? Hay una cultura o hay un algo en la empresa que te dice que actúes de una determinada manera. ¿Qué ocurre? Que en la mayor parte de las circunstancias, ¿no? Y os doy la pista, ¿qué haríamos en este caso el contenedor? Lo que tendríais que hacer sería llamar a vuestro superior. Y ese es vuestro superior. Y así sucesivamente, eventualmente hasta llegar al CEO de la compañía. Y pueden pasar dos cosas. Que el CEO diga, ¿por qué me estáis molestando con esto otra vez? Por supuesto que sí, dejadme tranquilo, ¿no? ¿Quién es esa persona que me está llamando? Ya sabrás, ¿no? Qué tipo de cultura es la de esa compañía. Pero también pudiera ser que el CEO dijera, ¿qué? ¿Que nos están pidiendo qué? Y que fuera la primera noticia que tiene. Y que él considerase que en su empresa ese tipo de comportamiento no es aceptado. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en las empresas, ¿no? Existe esto que llamamos la cultura organizacional, que es fundamental en términos de ética empresarial, porque al final es, ¿no? Ese modo de hacer cosas. Hay una cita de Lou Gerstner, que posiblemente conozcáis, era un expresidente de IBM, que decía esto que veis en pantalla, ¿no? Cultura es lo que hace la gente cuando nadie está mirando. Cultura es lo que hace la gente cuando tu jefe no está mirando. Y esto es el sueño de todo directivo, ¿no? Qué bonito sería que vuestros equipos de trabajo, en vuestras empresas, en vuestras organizaciones, ¿no? Sin que vosotros estuvierais pendiente, tuvierais confianza en que van a actuar de una determinada manera, alineada con los valores. Bueno, pues una forma de construir esa cultura es los códigos de ética. No es la única, ¿no? Hay otra serie de cuestiones, el ejemplo, ¿no? Dar ejemplo, la acción de liderazgo, los sistemas informales de comunicación, los sistemas de conversación, pero uno de los elementos fundamentales, uno de los pilares fundamentales para generar una adecuada cultura ética en la organización es el código de ética. Bueno, pues esta es uno de los argumentos. Voy a daros dos más. El siguiente es este. ¿Vale? Esto que seguro que también habéis visto ya en alguna vez. Esto es el conjunto de aquellas actuaciones que podríamos considerar legales o éticas. ¿Y qué ocurre? Que muchas de las empresas que vais a trabajar tienen actividades en diferentes países. Y eso implica que ese círculo de lo legal habrá países donde sea mucho más reducido y habrá países donde sea más amplio, ¿no? Pensar, por ejemplo, en si trabajáis en el sector textil, pues si os ¿no? aceptaríais que en vuestras fábricas o en las fábricas de vuestros proveedores, pues pudiera trabajar gente de 14 años o de 12 años, ¿no? O trabajarán trabajadores infantiles. Claro, posiblemente en algún país eso sea legal, es decir, el círculo legal, ¿no? Posiblemente sea más grande o más pequeño, como queráis verlo. Pero posiblemente en ese país eso sea legal. En España no lo sería. Entonces, ¿cómo somos capaces de adaptar el funcionamiento, los procedimientos, las políticas de nuestra compañía a países donde esos círculos, ¿no? Donde esa parte legal
es mayor o es menor. De nuevo, apalancándonos en un concepto de la cultura ética, de los procedimientos éticos de la organización y de nuevo, ¿cómo transmitimos eso a todos nuestros proveedores, a todos nuestros grupos de interés, etcétera? A través del código de ética. Este sería el segundo argumento. Y el tercer argumento, mucho más prosaico, si queréis, no está derivado de talleres prácticos con empresas ni de teoría ética, está más bien derivado de este libro, que es un libro de bolsillo, Predeciblemente Irracional, de un psicólogo americano que se dedica a hacer una serie de estudios sobre esto que llamamos, ¿no? Esto que llamaba Daniel Kahneman, el sistema 1 y 2 del cerebro, ¿no? Que el sistema 1 es el que nos permite, bueno, pues, vamos a decir, reconocer cosas, tomar decisiones de manera casi instantánea. El sistema 2 es el sistema más reflexivo. Bueno, pues lo que viene a decir este psicólogo, y lo demuestra, es que hay muchas decisiones que tomamos en el día a día, pensar, ¿no? La típica sería la compra por impulso. ¿Por qué hacemos la compra por impulso? Bueno, pues su mismo nombre lo indica, ¿no? Compramos cosas que posiblemente si reflexionáramos unos segundos más, un tiempo más, no compraríamos porque llegaremos a la conclusión que no necesitamos. Bueno, pues en este libro hay un capítulo que este psicólogo que se dedica a ir haciendo experimentos en universidades, ¿no? Con estudiantes como vosotros, pues hace. ¿Y en qué consiste el experimento? Muy fácil, es lo que tenéis en la pantalla. Hace como una serie de cuestionarios tipo trivial, ¿no? Trivial Pursuit, 50 preguntas, y van, bueno, pues lo que tú tienes que ir haciendo es ir en la pregunta de, no, imaginaos la primera pregunta es, ¿cuántos continentes hay en la Tierra? Y entonces la respuesta A es 3, la B 5, la C 10 y la D 7. Entonces tú marcarías con un circulito en la B 5 continentes y así sucesivamente, y luego trasladas tus respuestas a la hoja esa que veis abajo, ¿verdad? Que es la hoja de respuestas donde tú marcarías, sombrearías la B y así sucesivamente. Se cuentan las respuestas correctas, las que hayas tenido, ¿no? Se te evalúa y por cada pregunta correcta te dan la friolera de 10 céntimos. O sea que si acertamos todas las preguntas, nos embolsamos $5, que nos vendría para una hamburguesa y una Coca-Cola, básicamente. Muy bien. Bueno, pues lo que hizo fue darles a los estudiantes la posibilidad de hacer trampas, ¿vale? Yo sé, me consta, seguro, convencido estoy, aunque no os veo, que vosotros nunca haríais trampas, ¿vale? Pero bueno, en este caso sí que les dio la posibilidad a los estudiantes de hacer trampas, ¿no? De cheating. Entonces, ¿cómo lo hizo? Muy fácil. Bueno, lo que hizo fue, en esa hoja de respuestas, ¿no? Cuando tú habías marcado, recordad, la primera pregunta, ¿cuántos continentes hay? Habíamos marcado la B, 5. Cuando tú ibas a trasladar a la hoja de respuestas, estaba sombreada ya la respuesta correcta, ¿vale? Y veis que ahí estaba marcada la D, ¿no? La 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el Trivial Pursuit americano, por alguna razón que no hace tanto entender, la respuesta correcta, ¿cuántos continentes hay? Es que hay 7 continentes. Entonces imagínate que tú estás haciendo un curso de intercambio en esta universidad extranjera y voy a ser yo el único español que no sé cuántos continentes hay. Pues a lo mejor me puedo sentir tentado, aunque había redondeado el 5, ¿vale? Había redondeado la B, me puedo sentir tentado a marcar en la hoja de respuestas la D. Porque son muchas preguntas, somos muchos estudiantes, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Verdad? Bueno, y así sucesivamente. Es más, este psicólogo les da diferentes niveles de posibilidad de hacer trampas. Había un grupo que tenía que entregar las dos hojas, la hoja de trabajo y la hoja de respuestas. Pero otro grupo solo tenía que entregar la hoja de respuestas, con lo cual es mucho más difícil que te pillen. Y había otro grupo que no tenía que entregar ninguna hoja. Simplemente, ¿no? Como venían las respuestas correctas, tú mismo te corregías y cogías el dinero de la caja. Vale. Bueno, resultados. ¿Qué pensáis que pasó? Bueno, pues el grupo de control acertó más o menos. Bueno, una cosa importante que no os he comentado. Estos experimentos los hacía con varios grupos, o sea que tienen una cierta validez, vamos a decir, estadística, ¿no? El grupo de control, 32 preguntas acertadas sobre 50.
El grupo 1, ¿no? Que podía hacer trampas, esto que llamamos autocomprobación, ¿hizo trampas? Por supuesto que sí. Pero fijaros, hizo trampas, pero no demasiadas. ¿Y qué pasó con el grupo 2? Esos que solamente tenían que entregar una hoja. ¿Pensáis que hicieron más o menos trampas? Pues sorprendentemente hicieron las mismas. Y el grupo 3, que no tenía que entregar ninguna hoja, también hizo las mismas. Es decir, que si se nos da la oportunidad de hacer trampas, ¿verdad? Pues tenemos una tendencia a hacer trampas, pero ojo, sin que se nos note mucho, ¿no? No queremos que nadie nos llame la atención. En las empresas siempre nos ponen un ejemplo claro. Te llevas unos cuantos folios a casa, pero no te llevas 2 paquetes de 2.500, ¿no? Hojas cada uno. O imprimes en la oficina unos trabajos de tu hijo que está en la universidad, pero no tampoco te pones a imprimir toda la tesis doctoral, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que una cosa importante, el nivel de regularidad permanece constante, ¿vale? Entonces, para los siguientes experimentos, lo que hizo simplemente fue darles la posibilidad de hacer trampas, ¿no? Esto que llamamos autocomprobación. Bueno, hizo otro experimento, pero esta vez lo mismo, ¿eh? Grupo de control, a los siguientes posibilidades de hacer trampas, pero a un grupo, este que llamamos grupo 4, les pidió que escribieran los 10 libros que más les habían gustado. Y a otro grupo les pidió que escribieran los 10 mandamientos o los que se acordaran, ¿no? Ya sabéis, pues no matarás, no robarás, no matarás, no robarás y así hasta 10. Bueno, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue lo siguiente. El grupo de control, más o menos, casi. Aquí he modificado un poco los números sobre el original, pero básicamente la proporción era la misma que anteriormente. El grupo que podía hacer trampas y que tuvo que escribir los 10 libros que más les habían gustado, hizo trampas de nuevo, pero sorprendentemente, el grupo que antes del test había escrito los 10 mandamientos o los que se acordaban, no hizo trampas. Entonces, claro, nuestro amigo psicólogo se quedó un poco sorprendido de si era por, no sé, sería por los 10 mandamientos en sí o por cualquier otra referencia moral. Entonces, tengo aquí una luz adicional que no había puesto, vamos a poner ahora. Entonces fue a otra universidad a hacer otro experimento similar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en este caso hizo lo mismo. Grupo de control, un grupo de alumnos que escribieran los 10 libros que más les había gustado, pero el otro grupo les pidió que firmaran una declaración. Y les dijo, ¿no?, que firmaran esto. Soy consciente de que este estudio está vinculado al Código de Honor del MIT o de la Universidad de Valencia. Y ya podéis imaginar los resultados, ¿verdad? Grupo de control, 32. Los que podían hacer trampas, escribieron los 10 libros, hicieron trampas, pero los que habían firmado ese código, ¿verdad?, no hicieron trampas. Es decir, parece ser que si se nos recuerda sobre la moral en el momento de la tentación, tenemos más tendencia a ser honestos. Este es el tercer argumento. ¿Por qué es importante que dispongamos de un código de ética en nuestras empresas, en nuestras organizaciones? Por esto mismo. Para intentar prever conductas inapropiadas, para intentar recordar a la gente, ¿no?, y pensar que de esto vamos a hablar en un momento, para prevenir conductas inapropiadas y también para conseguir que la gente saque lo mejor de sí mismo. Lo que está claro que formalizar la ética a través de diferentes herramientas, algunas las vamos a ver a continuación, formalizar la ética permite a las empresas, ¿verdad?, aquel CEO del caso del contenedor, a esa empresa que tiene operaciones en diferentes países y quiere establecer unos protocolos de actuación, de lo que entienden por una actuación correcta de manera uniforme, ¿verdad?, a esa empresa que quiere prevenir conductas inapropiadas o que quiere fomentar las conductas correctas en sus empleados,
le permite a las empresas mostrar su vinculación, ¿no? con ciertas normas, con sus principios, con sus valores, e ir integrando estos elementos en su gestión del día a día. Porque recordar que la ética empresarial no, decían aquellos, ¿no? No se estudia para saber, se estudia para actuar, se estudia para tomar mejores decisiones, para que seamos capaces de identificar la dimensión ética y incluir esa dimensión en nuestra toma de decisiones, en nuestra gestión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué herramientas hay? Hay muchas herramientas. El código ético es una de ellas, ¿no? Pero también el código ético debe ir acompañado de un canal, ¿no? De un canal de alerta, de un canal a veces también llamado de denuncia, de un canal ético, que sea un nombre mucho más elegante. Debe ir identificado con una proactividad a la hora de identificar prácticas correctas, prácticas responsables. Debe ir de la mano, ¿no? de acciones formativas continuas. Recordábamos con el ejemplo este de Ariely, en las empresas americanas, y si trabajáis en alguna empresa americana o tenéis algún conocido, todos los años lo más normal es que hagan un refresco del envío del código ético y un pequeño cuestionario con viñetas o escenarios que tienes que ir respondiendo. Y en función de la posición de responsabilidad que tienes en la empresa, es probable que ese refresco no sea una vez al año, sino que sea cada 6 meses o que sea incluso cada trimestre. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues todo esto se va articulando, también de alguna manera se ha ido incluso en algunos casos regulando, y la empresa lo tiene que ir comunicando al exterior a través pues, de su memoria anual, de su memoria de sostenibilidad, del reporte de información no financiera, que es obligatorio en el caso de las empresas, ¿no? de más de 500 empleados desde el año 2018 y que va a ser obligatorio para las de más de 250 empleados para el año próximo. Muy bien, bueno, pues hemos visto 3 razones, ¿no? que justifican, espero que hayan sido suficientes, ahora lo veremos en la ronda de preguntas, que justifican la importancia, ¿no? la relevancia que puede tener un código ético en la organización. Ahora bien, vamos a poner algún pero. Todo esto está muy bien si se desarrolla de manera apropiada. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que puede haber códigos, ¿vale? que tengan mal contenido o buen contenido. A ver, en general, yo os diría que es difícil que un código pueda tener mal contenido. A lo mejor está más o menos completo, pero en general los códigos yo diría que están razonablemente bien. ¿De acuerdo? Y puede ser que el código esté mal implementado, ¿vale? Es decir, un código muerto, un código que no conoce nadie, un código que cuando lo enviaron se metió en el cajón y ya nadie se acuerda de él. O puede ser un código vivo, un código que se ha implantado en la empresa, en la organización, de manera muy eficaz, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si tenemos un mal código mal implantado? Bueno, pues dentro de lo que cabe, ¿no? Que me quede como estoy. Es ineficaz, pero no hago daño a nadie. Peor sería, caso poco frecuente, también es cierto, que tuviéramos un mal código que conociera a todo el mundo, de manera que se produjera una cierta disonancia entre lo que dice el código y lo que hace la empresa, ¿verdad? Pero esto es un caso menos frecuente. El que es un caso muy frecuente es este otro. Es decir, yo tengo un buen código y sin embargo no lo tengo desarrollado a lo largo de la organización. Y este también es un caso contraproducente. ¿Por qué? Porque voy a tener un código que dice una serie de cuestiones, pero lo que dice la empresa con sus acciones, lo que dicen mis colaboradores con su comportamiento, lo que dicen mis jefes con su forma de hacer, contradice claramente lo que dice el código. Y si yo me doy cuenta, puede ser que clientes, proveedores, grupos de interés, otros empleados también se den cuenta. Entonces, eso es muy contraproducente. Lo que es eficaz es ser capaces de desarrollar un buen código. Ahora vamos a las cualidades. Ser capaces de desarrollar un buen código y además implementarlo de manera muy eficaz. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto de la implementación tiene su truco, porque
realmente lleva mucho más trabajo que la elaboración. Y es normal, claro, si nos paramos a pensar una empresa de 200, 500, 1000, 10.000, 60.000 empleados, claro, el esfuerzo para elaborar un código posiblemente es el mismo, si sois 1000 o si somos 10.000 o 60.000. Pero el esfuerzo para desplegar el código y que llegue a todos los rincones, que se entienda, que se internalice, ¿no?, por parte de todos los colaboradores, pues es más costoso, ¿vale? De ahí que, bueno, podamos hacer como esta regla, ¿no?, de Pareto de 20-80 en cuanto al esfuerzo de la elaboración y el esfuerzo de la implantación. Sí que es cierto que se puede hacer bastante en la fase de elaboración, en esas cualidades del código ético. ¿Para qué? Para que la fase de implementación sea más fácil, ¿de acuerdo? O que no nos cueste tanto trabajo. Estas son algunas de las preguntas, ¿no?, que nos solemos plantear cuando nos enfrentamos al reto de hacer, de rehacer o de revisar un código ético. La primera es si queremos un código ético más normativo o más inspiracional. ¿Qué es esto de normativo inspiracional? Bueno, pues su propio nombre indica, un código normativo es un código que está más impulsado desde el departamento legal, desde el departamento jurídico. Es un código más motivado hacia prevenir conductas inapropiadas. Recordad que hablábamos antes, prevenir conductas inapropiadas por parte de los colaboradores. No es un código más del no, esto no se hace, esto se debe hacer así. Y en el otro lado tendríamos un código más inspiracional, un código más orientado hacia la excelencia, un código más impulsado desde los departamentos de gestión de talento, de recursos humanos, un código más impulsado no tanto a prevenir conductas inapropiadas, sino a motivar conductas excelentes, ¿no?, conductas muy apropiadas, ¿vale? ¿Cuál es el que es mejor? Bueno, pues lo mejor sería, como ya decía Aristóteles, ¿no?, en el punto medio está la virtud. Claro, ¿no?, decíamos, bueno, las normas sin valores son ciegas y los valores sin normas están vacíos. Entonces, lo mejor es intentar, ¿no?, en ese continuo, encontrar un punto medio y combinar el enfoque normativo, es decir, bueno, con un enfoque inspiracional. Sí que es cierto que yo os diría que en Estados Unidos hay más tendencia a códigos inspiracionales y en Europa códigos normativos, aunque esto, pues como os podéis imaginar, se está equilibrando, ¿verdad? La segunda pregunta que podemos plantearnos es ¿qué lenguaje vamos a utilizar? Y esto, que parece una pregunta retórica, no lo es, ¿verdad? Porque una empresa, como seguro que ya sabéis, pues tiene su cultura, tiene unos principios, tiene una forma de ser, ¿no?, más formal, más informal. Y esto lo tenemos que reflejar en el código. Es fundamental, una de esas cualidades del código es que tiene que ser auténtico, que la gente tiene que entender que el código está hecho para ellos, ¿no? Los colaboradores tienen que entender que ese código está hecho para ellos y no es un copia-pega de otros tres, ¿vale? Entonces, es fundamental utilizar el lenguaje que se utiliza en la empresa, las siglas que se utilizan en la empresa, si queréis, los mitos, leyendas, héroes, historias que se cuentan en la empresa, ¿no? Es fundamental que sea interiorizado, ¿no? Y porque eso nos va a ayudar precisamente en esa fase de implantación. Entonces, una cuestión como decir, bueno, ¿qué lenguaje utilizamos? ¿Vamos a utilizar el personal de la empresa? ¿Debe hacer esto? ¿Vamos a utilizar todos los trabajadores? ¿O vamos a utilizar todos los trabajadores y trabajadoras? ¿O vamos a utilizar el tú? ¿O vamos a utilizar el nosotros? ¿No? Nosotros somos una compañía, ¿vale? Pues generalmente hay mucho debate sobre qué tono utilizar. Porque eso va a transmitir no solamente el punto de vista normativo, inspiracional, sino también la propia forma de ser de la empresa. Luego hay que plantearse que el código sea eminentemente práctico, es decir, no queremos un código que lo dejemos ahí en nuestra librería y no volvamos a utilizar, ¿no? Queremos un código que nos ayude y que le ayude a nuestros colaboradores a enfrentarse
a esas situaciones, pues más o menos difíciles, que posiblemente nadie les ha contado, como nadie le contó a nuestro amigo del caso del contenedor, qué hacer en esa circunstancia, ¿verdad? Pues, que anime, que dé pistas a todos los grupos de interés de la empresa sobre cómo actuar en determinadas circunstancias. Ojo, claro, no queremos que el código sea el código, yo no estudio derecho, pero no queremos que sea el código civil, ¿verdad? No queremos que tenga 500 páginas, queremos que sea algo manejable. Entonces, también tendremos que pensar en esa aplicación del código día a día, qué nivel de profundidad, qué nivel de detalle queremos, qué nivel de amplitud de temas queremos que abarque el código. Y tendremos que ir, ¿no? Pues recortando, ¿no? Haciéndolo más estrecho o haciéndolo más profundo el código a la medida de lo que pensemos, ¿no? Que cada empresa necesita. Por eso el código, de nuevo, tiene que ser auténtico, porque no todas las situaciones, no todos los posibles conflictos son los mismos en todas las empresas. No todos sus grupos de interés son iguales. Entonces, tenemos que adaptar, ¿no? la amplitud y la profundidad del código a cada tipo de organización. Otra pregunta muy importante, que es una cualidad también, que pensar que estos, ¿no? son cualidades del código entendido como del código vivo, es decir, no solamente de la elaboración, sino del código implantado en la organización. Es la oposición que me voy a encontrar a la hora de llevar a cabo el código, ¿vale? Y esto, yo os diría que en el 100% de los casos siempre hay oposición, ¿vale? Mayor o menor, pero siempre va a haber oposición. Por parte de la dirección, por parte de los mandos intermedios, por parte de los empleados, ¿no? Una pregunta muy común que nos encontramos cuando se propone establecer un código ético en la empresa, yo os diría que casi siempre hay alguien que levanta la mano y dice, ¿qué hemos hecho para necesitar un código? ¿No? Como si fuera una especie de, no sé, castigo, ¿verdad? O remedio para un comportamiento que se ha encontrado en la organización. Entonces, hay que explicar muy bien, ¿no? Una cualidad del código es que también tenemos que ser capaces de justificar el porqué. Yo os he dado 3 razones al principio, pero cada empresa tiene que encontrar las suyas propias. Tiene que explicar muy bien la razón de ser, el objetivo y el alcance del código. Y luego, para que el código sea vivo, el código tiene que estar gestionado, el código tiene que estar atendido. No es que nos juntamos unos cuantos, hacemos el código, lo lanzamos a correr y aquello va a tener como movimiento perpetuo, ¿eh? No, el código necesita ser revisado, el código necesita ser atendido, el código necesita ser diseminado a lo largo de toda la organización, ¿verdad? Entonces es importante considerar, ¿no? el inicio de la elaboración del código como el principio, pero no el final, ni mucho menos. Va a ser el principio del código en sí, de la vida del código. Y luego, pues dentro de este código vivo, podríamos hacer como muchas dimensiones, ¿no? Yo aquí os traigo estas 4, que suelen ser las 4 que a veces utilizamos en empresas reales, que básicamente pasan por, bueno, primero si los colaboradores entienden que la empresa ha dejado claras cuáles son esas expectativas, ¿verdad? No queremos que nos pase, como en el caso del contenedor, es lo que quiero que la empresa espera de mí. No. Hay que dejar muy claro qué es lo que esperamos de la gente, ¿vale? Pues aquí lo que intentamos es encontrar cómo de claras están esas expectativas. También, ¿cuánto ejemplo damos, ¿no? En nuestra empresa? ¿Cuánto ejemplo dan los colaboradores? ¿Cuánto ejemplo dan los mandos intermedios? ¿Cuánto ejemplo dan los directivos? ¿Cómo de realizable es lo que dice el código? Claro, no queremos un código utópico que no se pueda realizar. Queremos un código eminentemente práctico, ¿verdad? Concreto, pero relevante, de cosas, de principios, de acciones, de comportamientos, de conductas, que sí que se pueden realizar. Entonces es importante contrastar lo que consideramos realizable con lo que la empresa considera realizable. Y luego el nivel de cumplimiento. Es decir, bueno, asumamos que tenemos claro esto, pero hay que valorar ahora también hasta qué punto se está cumpliendo el código.
¿no? ¿Cuántas alertas a lo mejor hemos tenido? ¿Cuántos casos? ¿Cuánto uso de canalético? ¿Cuántas sesiones de formación? Etcétera, ¿no? Bueno, pues con esto uno podría en las empresas, ¿no? Este es un ejemplo real de una empresa, donde vamos, ¿no?, consultando, ¿no?, en ese grupo de trabajo, en este caso eran 12 personas, y valorando las diferentes áreas, ¿no? Pues esta es una foto muy común donde, por un lado, la expectativa está así, así. Parece que el cuadro de mando, el cuadro de mandos, ¿no?, de gerentes, da ejemplo. La gente entiende que es un código ético perfectamente realizable, ¿verdad? Y donde falla un poco es en la fase de cumplimiento. ¿Por qué? Porque llevan relativamente poco tiempo con el código en marcha. Resumiendo, por fin aparece la palabra 4 cualidades del código, ¿no?, que daba título a nuestra sesión de hoy. Pero resumiendo, estas son esas 4 cualidades, ¿no? El código tiene que ser auténtico, lo que hemos dicho. ¿Qué nombre le voy a dar al código? Tiene que ser un nombre que la gente de mi empresa asimile. Código de conducta, código de ética, código de valores, carta ética. Hay multitud de nombres, pero tiene que ser mío. ¿Qué dice el código? El código tiene que decir cosas relevantes para mi organización, no cosas que ocurren en otras organizaciones, ¿no? Entonces tengo que desarrollar el código para que sea auténtico, para que sea, vamos a decir, entendible, ¿verdad? Y relacionable por parte de la gente de mi organización. El código tiene que ser completo, ¿de acuerdo? El código tiene que ser completo, pero no por eso tiene que ser un código, como decíamos, de 500 páginas. ¿Vale? Había quien decía que un código está completo no cuando no tienes nada más que añadirle, sino cuando no tienes nada más que quitarle. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es que el código, ¿verdad? Recordar, tenemos que ver cuál es la amplitud de los temas que queremos tratar y en qué profundidad. Y cada empresa lo ajustará a su forma. Pero es importante que el código recoja todo aquello que consideramos relevante. Decíamos, el código tiene que ser justificable. Es muy importante para evitar esos obstáculos a la hora de implantarlo, que entendamos, ¿verdad? Que entendamos y expliquemos muy bien cuál es el objetivo del código. ¿Por qué necesitamos un código? ¿Por qué va a ser bueno para la organización disponer de un código? ¿Y quién se va a ver afectado por el código? Y relacionado con este punto, el código tiene que ser gestionable. ¿Qué significa gestionable? Gestionable significa que efectivamente sea vivo, es decir, que lo podamos, ¿no?, desplegar a lo largo de la organización, que lo podamos modificar a lo largo de la vida del código, que pueda ser revisado, que pueda ser interactivo en el sentido de recibir también consultas, ¿no?, de los colaboradores de diferentes grupos de interés para aclarar cuestiones específicas sobre, a lo mejor, alguna cuestión de interpretación. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues estas serían las 4 cualidades del código.